El alcalde de Burgos recogía ayer en Madrid el premio Dos Pajaritas Azules en reconocimiento a la labor que realiza la ciudad en el separado y reciclado de papel y de cartón. Paradójicamente, este galardón llega en plena tramitación de la nueva ordenanza de residuos, que supone que podría haber sanciones de hasta 900 euros para aquellos vecinos que no separen en su domicilio los residuos antes de depositarlos en el contenedor adecuado. La tramitación de dicha ordenanza concluirá en el pleno del próximo viernes, una sesión en la que también se abordarán los presupuestos del presente ejercicio. De todo ello hablamos hoy en el debate de la 8. Bienvenidos. Y hoy en el debate de la 8 contamos con la presencia de Salvador de Foronda, el concejal de Hacienda, en representación del Grupo Popular. Salvador, muy buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros de nuevo David Jurado, ya se va haciendo casi habitual también en las últimas semanas, en representación del Grupo Socialista. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Raúl Salinero, de Imagina Burgos. Buenas noches, Raúl. Muy buenas. Y Gloria Bañeres, la portavoz de Ciudadanos. Muy buenas noches, Gloria. Buenas noches, Luis Ángel. Bueno, pues comenzamos, si os parece, hablando de esa nueva ordenanza que está en curso. No sé quién quiere empezar a hablar de esa nueva ordenanza. Quizás Raúl. Raúl, por aquello de que presentaron desde Imagina varias propuestas que finalmente no han sido aceptadas. Pero si os parece, sí que queremos pulsar primero la opinión de los burgaleses, a ver qué les ha parecido, pues bueno, una vez que se ha ido conociendo a través de los medios de comunicación esas posibles sanciones para aquellos que no reciclen su basura. Y bueno, pues hemos salido a la calle y esto es lo que opinan los ciudadanos. Hombre, 900 euros me parece una barbaridad. Pues me parece, la verdad me parece una pasada. O sea, yo creo que están recaudando. Creo que están recaudando. Y entonces recaudan por donde se pueda. Por donde puedan tirar, tiran. Y yo creo que más que poner sanciones, lo que debieran de hacer es rebajar los impuestos. Una multa pequeña, pero 900 euros es una pasada, ¿eh? ¿Quién va a estar ahí mirando a ver lo que tiras tú si reciclas? ¿Te van a abrir a la bolsa de basura? Hacen falta muchos policías para eso, ¿eh? Y hay pocos. Cuando me bajen los impuestos reciclaré, mientras tanto ahora no reciclo, ¿eh? Cuanto más caro mejor. Claro, no me parece bien. Que no me parece bien, digo, porque si 600 ya está bien, pues 900 no sé. Se oía decir hace unos años que en las bolsas por algún papel que tiran sin romper te iban a coger. Pues hombre, me parece bien. Yo sé de bares que no reciclan nada y tiran toda la botella al contenedor. Bueno, pues opiniones para todos los gustos. Raúl, ¿cómo lo veis desde Imagina Burgos? Decíamos que había alguna propuesta en materia de reciclaje, utilizar pues sobre todo el menaje en fiestas populares que se pueda reutilizar para no generar tanto residuo. Era una de las propuestas de Imagina que finalmente no estará en esta ordenanza. Sí, bueno, era una de las tantas medidas que proponíamos. Nosotros, al final, lo que se plantea es modificar dos ordenanzas, la ordenanza de limpieza y la de residuos. Y nosotros lo que queríamos era enfocar estas dos ordenanzas bajo el criterio de que la mejor manera de gestionar residuos es no generando residuos. Y por eso hicimos una batería de propuestas para estas dos ordenanzas. Hace unas semanas un compañero tuyo, uno de los cámaras, me decía que cada vez ve a la ciudad más sucia y me lo explicaba, me lo razonaba y la verdad es que tenía razón, ¿no? Entonces yo creo que con esa ordenanza de limpiezas, cuyo objetivo es tener la ciudad más limpia, ha habido ciertas cuestiones que el Partido Popular no ha asumido y todos los vecinos, yo creo que el planteamiento que tenían era acertado. Es cierto que este ayuntamiento va evolucionando hacia una política de producir menos residuos, gestionarlos de mejor manera, promover el reciclaje, pero creo que tiene una posición un poco incoherente porque no es tanto sancionar, corregir a través de las infracciones a los vecinos, sino motivar, concienciar. Creemos que ahí está la clave. Luego, un trabajo que hemos intentado implementar con nuestras propuestas y que el Partido Popular no las ha querido asumir, esa parte también hay un contenido social en todo esto, ¿no? Aparte de la parte medioambiental que todos podemos entender,
es que lo que buscábamos, por ejemplo, era despenalizar, por ejemplo, algo que podemos ver, ¿no?, de vez en cuando, es una triste realidad, cuando un viejito o una viejita está rebuscando en el contenedor, porque, bueno, por las circunstancias que sean, no puede ser lógico que con la crisis, con esa situación personal, le estemos penalizando. Nosotros buscábamos una despenalización. Sí que es cierto que entendíamos que nos teníamos que poner rigurosos a aquellos que producen a la rebusca, sobre todo para comercializar con lo que van encontrando. Y otra cuestión también que pretendíamos despenalizar era pues aquellos que por su situación económica, por falta de trabajo, lo que sea, pues intentan ganar unos pocos cuartos pues limpiando los coches en la calle y demás, tampoco entendíamos que se tuviera que penalizar. Tenemos que darles otras herramientas de supervivencia. Y es cierto que en la ordenanza de residuos lo que planteábamos era intentar buscar ese plan, un plan que va en la línea del plan europeo, de las exigencias europeas, que es intentar concretar un proyecto de 2020, ¿no?, una planificación hasta 2020, para intentar reducir progresivamente tanto los residuos que se van produciendo como los residuos que no se reciclan, ¿no? Yo creo que es importante otorgarle la máxima información posible a nuestros vecinos y vecinas para que entiendan que no solamente hay un contenedor para todo, ¿no? O sea, que tenemos que crear pequeños contenedores de reciclaje de diferentes materias y sobre todo explicarles cómo se recicla, ¿no? Por eso también planteamos otros proyectos más ambiciosos, como los que ya se han implementado, como es el reciclaje del aceite, ¿no?, que sabéis que lo está gestionando, si no recuerdo mal, Aspanias, ¿no?, y que está teniendo un buen calado, pero tenemos que ir a poner como puntos móviles, puntos limpios móviles, ¿no?, para reciclar aún más. Y es cierto lo que comentabas antes, ¿no? Parece que lo que más ha trascendido de nuestras medidas era prohibir ya desde el ayuntamiento que cualquier tipo de evento popular, etcétera, etcétera, se utilice menaje desechable, ¿no? Nosotros ya tenemos permitirme, la experiencia en el ayuntamiento, por ejemplo en el último Parral, experiencias en el tablero que lo organiza la UGU y también otras experiencias en la provincia que utiliza elementos como este, ¿no?, que simplemente se reciclan de fiesta en fiesta, ¿no? Es un plástico, se reutiliza, es biodegradable, pero además no estamos produciendo residuos de más. Y luego, por otra parte, al ayuntamiento le sale más barato y, por tanto, podemos destinar esos recursos a otras políticas. David, comentaba yo al comienzo que son numerosos los premios que se han ido dando a la ciudad por esa concienciación, por ese reciclaje. Hemos sido ya desde hace décadas líderes, sobre todo en el reciclaje de vidrio. Quizás por eso llama la atención el hecho de que se introduzcan esta posibilidad de sanciones a quienes no reciclen, cuando precisamente yo creo que la ciudadanía sí está bastante concienciada. No del todo, o no todos, pero bueno, eso siempre ocurre. Quizás habría que incidir un poco más en estas políticas, pero sí que quien más, quien menos, tiene sus diferentes cubos y va depositando cada residuo en el contenedor correspondiente. Sí, es verdad que Burgos es una ciudad comprometida con el reciclaje y lo es porque la gente lo practica, no porque se les imponga desde ninguna institución, pero es que hay que hacer un matiz, es que no se introducen estas nuevas sanciones en las dos ordenanzas, ya existían. Ya existía una sanción cambia la cuantía, ¿no?, por no reciclar de 600 euros y lo que ha cambiado ha sido la cuantía por adaptar también, porque tanto la ordenanza de limpieza como la de gestión de residuos ya existían, ya teníamos una ordenanza que regulaba estas dos cosas, lo que pasa es que estaba desactualizada y desfasada con la nueva normativa. En el caso de la de gestión de residuos hay una ley del año 2011 y hay que adaptar la ordenanza a esa ley de gestión de residuos, y en el caso de la limpieza pues es verdad que es algo más, cabe más la interpretación desde el punto de vista municipal y también convenía actualizarla, ¿no? En este sentido, Raúl, ya sé que tenéis mucha habilidad para hacer aquí un totum revolutum de todo, pero no es que se debatiesen no es que Imagina presentara propuestas a las dos ordenanzas, es que la ordenanza iba a ser inicialmente una única ordenanza a la que varios grupos ya habíamos hecho propuestas, y finalmente Imagina lo que propuso fue que se separaran una ordenanza de limpieza por un lado y otra de gestión de residuos por otro, y es cuando se introdujeron esas propuestas, que algunas de ellas sí que fueron aceptadas. Por tanto, hay dos ordenanzas, o va a haber dos ordenanzas. Pero inicialmente era una a la que ya habíamos hecho aportaciones todos los grupos, ya estaba preparada para que me había confundido. Ya estaba preparada para dictaminar, ¿no? Claro, pero esto de la nueva política es que parece que el mundo empieza cuando
lleguéis vosotros. Y no es así. La ordenanza ya estaba en marcha. Y imagina lo que propuso fue separarlas. Pero el proceso no era nuevo, pero bueno, que es lo de menos. He dicho algo que no fuera cierto y no es cierto que vamos a aprobar las dos ordenanzas. No, te matizo lo que has dicho tú, Raúl, nada más, no tiene ninguna conclusión, porque parece que empieza el mundo cuando llegáis vosotros, insisto, y eso no es así. Pero bueno, en cualquier caso, como decía, el matiz de que esto no se introduce de nuevo, sino que ya había, y yo comentaba en alguna de las entradillas con los compañeros, que estoy por ver en el ayuntamiento alguna sanción a alguien que no recicle. Quiero decir que dentro de las normas hay una previsión de sanción para casos que exceden de lo normal, pero que se tranquilice todo el mundo, que a nadie yo creo que se le va a sancionar porque por un despiste no se pare de forma adecuada los residuos, que eso no va a suceder, como no ha sucedido hasta ahora y ya se contenía en la norma. Pero es verdad que como todos los sistemas de reciclaje van avanzando y se van incorporando nuevos, ya tenemos alguna experiencia piloto en la ciudad, pues hay que dejarlo previsto en las ordenanzas, que quiero incidir también, para acabar, que las ordenanzas regulan la actividad de la gente. Por eso todas estas referencias al plan de prevención de residuos y todo eso que yo comparto están bien, pero se hacen en otros documentos, que son los planes de prevención, etcétera, etcétera. No en una ordenanza, que lo que se trata es de regular de lo que está permitido y de lo que está prohibido, y dar potestad y una herramienta a la policía, que es quien sanciona al final, o a la administración, vamos, para obtener esa herramienta, nada más. Los planes de prevención para prevenir residuos se realizan a través de los planes de prevención, que son otros documentos que hay en el ayuntamiento, no a través de una ordenanza. La ordenanza actual databa del año 2003 y, como bien decía David, ya contemplaba esas sanciones, en este caso de hasta 600 euros, ahora se aumenta la cuantía hasta los 900. Gloria. Sí, pero es curioso que nos estén premiando en este campo y luego resulta que hemos tenido que hacer o elaborar unas ordenanzas para adaptar a una normativa del año 2008 en cuanto a una directiva europea y a una normativa estatal del año 2011, y estamos en el 17, ¿qué hemos estado haciendo hasta ahora? Y así todo hemos conseguido premios. Pero bueno, en todo caso, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, no es una cuestión de legislar por legislar, ni sobre todo de sancionar de forma más dura, sobre todo cuando luego no se puede hacer un seguimiento de esas sanciones. Es imposible que la policía local, a la que se le da la competencia de inspección de sobre todo de los residuos domésticos, vaya a hacer un seguimiento del cumplimiento de la ordenanza, ¿no? Entonces voy a leer un fragmento del Quijote que viene muy al caso y está muy acertado y es muy actual, como siempre, ¿no? Y le dice Quijote a Sancho para el gobierno de su ínsula: no hagas muchas pragmáticas o normas, ¿no? Y si las hicieres, procura que sean buenas y sobre todo que se guarden y se cumplan. Que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen. Antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen. Y las leyes que atemorizan y no se ejecutan vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó y con el tiempo la menospreciaron y se subieron a ella. Es decir, me puedes poner todas las sanciones del mundo, que si no tienes una forma de control y de seguimiento te va a dar igual. Pero bueno, había que adaptarlas y, como dice David, pues una cosa es la adaptación legal, pues porque nos viene impuesta como tal, y otra cosa es cómo podemos reducir el tema de los residuos o cómo fomentar el reciclado. Y yo creo que las campañas de comunicación, como decía Raúl, las campañas de sensibilización, las de prevención, porque como dice mi madre, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Si generamos menos residuos o reciclamos más, las propias industrias hacen su propia valorización o compostaje de los residuos, pues podemos conseguir lo mismo sin sancionar. Se puede premiar a las industrias con beneficios fiscales, que hagan por ejemplo, una separación en origen, que utilicen menos envases. Y luego podemos seguir planes o estrategias como, por ejemplo, Vitoria, que siempre me parece que la ponemos, ¿no?, un poco de referente de todo, que lleva la estrategia de las 5 R's, que me ha gustado mucho, que es reducir, reutilizar, reciclar, rechazar todos aquellos productos que vengan envasados y responsabilizar a quienes generan residuos de difícil reciclado o peligrosos. Yo creo que son esas las acciones municipales en las que deberíamos de poner más énfasis, más que sancionar algo que además no es perseguible porque es materialmente imposible. Salvador, concejal de Hacienda, decía la primera ciudadana que escuchábamos que lo que se trata es de recaudar más. ¿Tiene afán recaudatorio estas normas? No, yo creo que no. Yo creo, por ejemplo, que la pregunta que se tiene que hacer todo el mundo es realmente si queremos una ciudad limpia, ¿no? Si queremos una ciudad limpia hay que gestionarla. Y para gestionarla, ¿cómo hay que hacerlo? Pues concienciar y educar sobre todo lo que es a las personas, ¿no? Pero sobre todo hay que darle a la propia policía, que es la que vive en la calle, la que está en la calle, darle lo que es la propia fuerza de la autoridad.
si no tienes autoridad, esa ciudad que decía Raúl estará sucia. Por lo tanto, esa gente necesita el apoyo del sistema político para poder ejercer su función día a día. Sobre lo que quería decir una cuestión, por ejemplo, hay otros países, por ejemplo, como es Japón. En Japón la gente barre sus calles. El propio ciudadano sale y barre su cuota de calle que le corresponde, ¿no? Es decir, que no, cuando nieva. Exactamente, o como nosotros cuando nieva. Cuando te vas, por ejemplo, a Alemania, pues la nieve o Noruega la recoge, la gente recoge sus partes. Yo he estado 4 años en la policía y se ve que la gente no actúa, no solo que no actúa fuera en las aceras, sino realmente que no actúa hasta dentro de los colegios. En cuanto a lo que decía Gloria de los beneficios fiscales, yo me acuerdo que en la universidad había un libro que era muy grande, que era el de macroeconomía. Cuando hablaba de los beneficios fiscales, sobre todo de contaminación, decía que una de las cuestiones por las que no se hacían esos beneficios fiscales es que una empresa era más barato la propia contaminación que el beneficio fiscal que iba a obtener, con lo cual no quería iba a la contaminación porque le salía muchísimo más rentable. Igual que las sanciones. Le salía mucho más rentable. Hay veces que la sanción es mejor que incluso que el... Por supuesto, que la entonces no es una cuestión. Pero yo creo que todas las ciudades, Burgos yo creo que es una ciudad limpia, comparándola con otras ciudades, que podría ser todavía más limpia, por supuesto, pero quiero decir que de lo que hay aquí en España, de lo que he visto yo por Europa, yo puedo decir que Burgos es de las ciudades más limpias, pero no porque lo diga yo, sino sencillamente porque la gente que viene, el turista que viene a otros sitios, es que lo dice. No es que yo sea una cuestión política que esté diciendo que Burgos es limpio, sino que realmente lo es. Quizá le falta un poco que no pinten en las paredes y sobre todo en las puertas, eso sí que es verdad. Cosa que se tenía que sancionar. Y luego sí que es verdad de decir, en la sanción, yo estoy un poco con lo que dice David, nunca se ha sancionado, pero también es verdad que hay que dejar una puerta abierta a que todos hemos pasado a veces por contenedores y nos hemos encontrado hasta un colchón o un somier. Entonces, realmente lo que se está percibiendo con esa sanción son esas salidas de tono, desde ese punto de vista del reciclaje de la propia basura, es decir, educar un poco a la gente para que sepa que está el contenedor, que están los puntos limpios y sé a ciencia cierta que hay mucha gente que ya baja lo que es la propia basura totalmente dividida, lo que es en bolsas de plástico. Muy bien, pues si les parece vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un pequeño parón y continuamos aquí en el debate de la 8. Recuerden que tenemos que hablar también de los presupuestos que esta semana se someterán a la aprobación del Pleno. Lelutier presenta Chist, Antología, una selección de las mejores obras de su historia. Muy pronto, Chist, de Lelutier. ¡Let's go! Nuevo Lexus IS 300H híbrido por 35.900 euros. Lexus. Que luzcan las oficinas, que luzcan los comercios, que luzcan los hogares. Porque en este mes de febrero en Luzca Iluminación, todas las lámparas empotrables a unos precios muy especiales. Aprovecha esta oportunidad que te ofrece Luzca Iluminación solo en el mes de febrero. Sin salir de Burgos, Luzca Iluminación, en pleno centro, Avenida del Cid 32 o en luzca.es. ¿Sabes lo que más me apetece en este momento? ¿Algo sabroso y suculento? ¡Sí! ¿De chuparse los dedos? Sí, por favor. ¿Algo calentito? Que sea fresquito. Pues no se hable más. ¡A la favorita! Si lo que buscas es algo realmente bueno, visítanos. Taberna Urbana La Favorita. Tu favorita. En Tillar de Silos sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Tillar de Silos y Torre Silo. Aroma, cuerpo y sabor. Tillar de Silos y Torre Silo. Descúbrelos. Jinbaitai, la unión. Vemos juntos. Respiramos juntos. Sentimos juntos. Aceleramos. Frenamos. Y sonreímos juntos.
Coche y conductor en perfecta armonía. Así es Mazda. Jinbaitai. Drive together. En Implante, un equipo odontológico dedicado a la implantología proporciona a cada paciente la solución más adecuada a su necesidad personal. Incorporamos los últimos avances tecnológicos para asegurarle una atención bucodental basada en la calidad. Implante, especialistas en cuidar de su salud bucodental. Lelutier presenta Chist, Antología, una selección de las mejores obras de su historia. Muy pronto, Chist, de Lelutier. Cerámicas Vicente. La mayor variedad del mercado en productos de calidad en decoración de baño, mamparas, azulejos, cerámica. Visítenos y conozca las nuevas tendencias y diseños. Cerámicas Vicente, naves Plastimetal, nave 6. Bienvenidos a Citroën Select de Rubauto. Aquí encontrarás más de 50 oportunidades, kilómetro cero, seminuevo y ocasión a un precio súper rebajado. Tienes este C1 por 7.590 euros. O este exclusivo DS4 Crossback con cuero, IFI, xenon y todo lo que te puedas imaginar, que nuevo te costaría 30.000 euros por tan solo 21.490 euros. Ven, te estamos esperando. ¿Te gusta el deporte? Dale un grado más de emoción apostando en Salón de Juego Casino 4 Gamonal. Tus apuestas en vivo para todos los deportes, ruleta, máquinas de juego y bingo, y cobrando tus premios en efectivo y en el momento. Casino 4 Gamonal, en Avenida de la Constitución 21. En CTC, Centro Técnico de Conductores, encontrarás la formación técnica cualificada que necesitas: escuela particular de conductores y seguridad vial, transporte, gestión y logística, obras públicas, cursos específicos de seguridad en grúas articuladas para camión, carretillas y plataformas elevadoras. Centro Técnico de Conductores en Cortes, Avenida Castilla y León, calle San Zadornil, Aranda, Miranda y Palencia. Administradores de fincas de comunidades y abogados, 10 Vegas. Expertos profesionales en gestión de comunidades. En 10 Vegas damos solución a todas las necesidades de nuestros clientes, con una atención personalizada y cercana. 10 Vegas en Avenida de la Paz 26, Burgos, y en Avenida de Ris 22, Noja, y en 10vegas.es. Ya puedes presentar la candidatura de tu pueblo para que sea elegido el pueblo más bello de Burgos. Si estás convencido de que tu pueblo es el más bello de nuestra provincia, envía una buena foto de tu pueblo con tu candidatura antes del 26 de febrero a elpueblomasbello@rtvcyl.es. El pueblo más votado representará a Burgos en la gran final, donde se decidirá cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Descubre más en la web de RTVCIL o en elpueblomasbello.es. ¿Recuerdas cuando todo lo que hacías era por el puro placer de hacerlo? BMW X-Drive tracción a las 4 ruedas, disponible en toda la gama. Este invierno caldea tu casa con Fábrica y Comercial Cámara. Pellet, estufas, calefactores, radiadores, termoventiladores, calor textil. En Cámara también motosierras, arados, todo tipo de menaje, bricolaje, campo, jardín, hogar, ferretería, construcción y mucho más. En el Alto de la Varga, carretera Madrid-Irún, kilómetro 232. En Clínica Dental por Domingo sabemos que la salud de tu boca es clave para que te sientas bien. Por eso contamos con un gran equipo para desarrollar todas las especialidades. Nuestro objetivo, ofrecerte el mejor servicio con la mayor calidad para que tú luzcas la mejor sonrisa. Pide cita y consúltanos. Podemos ayudarte. Clínica Dental por Domingo, calle Vitoria 28. ¿Por qué soñarlo si puedes vivirlo? Cambia de coche y haz realidad tus sueños. Ahora en Caja Rural tenemos el préstamo auto que necesitas desde el 4,95% TIN, 5,72% TAE. Infórmate en tu oficina de Caja Rural. Caja Viva Caja Rural. Valores por encima del valor.
Bienvenidos de nuevo. Hablamos ahora de los presupuestos del Ayuntamiento para el presente año, para 2017. Esta mañana obtenían el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y ahora la duda es qué ocurrirá en el Pleno del próximo viernes. Unos grupos han votado a favor, otros en contra, otros se han abstenido. Salvador de Foronda esta mañana no se aventuraba a hacer una previsión. Tenemos que esperar hasta ese día, hasta la votación, y saber también qué van a hacer los ediles no adscritos. Hombre, yo creo que es un momento de reflexión, ¿no? Y yo lo decía esta mañana, que realmente, por ejemplo, no son los presupuestos de mi mayoría que he tenido en las elecciones, son los presupuestos de toda la ciudad. Es decir, cuando uno gobierna o cuando se abre el debate para que todos puedan introducir todo aquello que les interesa o que les han solicitado los ciudadanos, son los presupuestos de todos para una ciudad que es de todos. Es decir, estos presupuestos abarcan el diálogo, abarca el entendimiento, abarca el propio consenso de toda la gente que ha participado ahí. Por lo tanto, yo creo que son unos presupuestos que deben de abrir una salida económica, lo que es para la propia ciudad. Creo que se deben de aprobar, creo que debe de haber una lealtad, no solo institucional desde el punto de vista del equipo de gobierno, debe haber una lealtad institucional desde el punto de vista de la oposición, y yo creo que estos presupuestos deben marcar una salida y un hito en la salida que estamos desde el punto de vista económico en estos momentos. Y yo creo que la ciudad se merece unos presupuestos. Los tiempos, lo dije en el anterior debate, los tiempos no son los tiempos de los políticos, son los tiempos de los ciudadanos. Los ciudadanos necesitan esos presupuestos, y yo creo que hay mucha gente que depende de estos presupuestos, y sobre todo hay mucha gente desde el punto de vista del emprendimiento y sobre todo del fomento del empleo, donde van más de 2 millones de euros para crear 500 puestos de trabajo. Se han recogido también en las cuentas algunas de las propuestas planteadas por los grupos de la oposición. Bueno, ha habido mucho diálogo. Sí que es verdad que el mayor diálogo ha sido con el Partido Socialista. Quizá ha sido como un diálogo más fructífero, en el sentido que ha sido más claro mediante un documento que se puede estudiar, que se puede consensuar, un documento que entra y sale de un partido a otro, que se llega a acuerdos. También es verdad que Ciudadanos, todo lo que ha pedido, se les ha puesto en los propios presupuestos, y quizá, por ejemplo, desde el punto de vista de Imagina, pues realmente no ha hecho una propuesta. También los concejales no adscritos también han hecho una propuesta, han hecho su propuesta Silvia Álvarez de Ulate, y también Fernando Gómez ha hecho una propuesta, y sobre esas propuestas se han podido meter. Sí que es verdad que tengo que decir que estamos sometidos a unas reglas de juego en los presupuestos, que es una regla de gasto, un déficit que tiene que ser cero, y sobre todo que otras administraciones pueden tener déficit, como puede ser el Estado, como puede ser la Junta de Castilla y León. Nosotros el déficit es cero, y siempre tenemos que terminar con déficit cero o con superávit. Por lo tanto, hay unas reglas de juego donde no podemos pasar. Hay un techo de gasto, que es el 2,1, y no podemos pasar. Pero yo creo que dentro de esas reglas de juego, pues es muy difícil encajar determinadas cuestiones en el momento que hay unos presupuestos con un capítulo 1 que es de los mayores, de 54 millones de euros, un capítulo 2 que tiene 75 millones de euros, por lo tanto es difícil luego encajar todo aquello que falta, pero estamos hablando de gastos de funcionamiento. De gastos de funcionamiento, pero luego, a la hora de la verdad, lo que hay que decir es que son unos presupuestos que son autosuficientes, y que el propio ayuntamiento, con los ingresos que tiene, vive, que es que hay ayuntamientos que no son autosuficientes. Y este año, bueno, pues se da una puerta abierta, lo que es a solicitar un crédito, a aumentar las inversiones, y sobre todo, como decía al principio, estamos en un momento que es un punto de salida del punto de vista económico. Yo creo que debemos de aprovechar este tirón, y debemos todos los partidos políticos hacer una reflexión todos, y sobre todo hay una cuestión que nos han dicho los ciudadanos. Este es un ayuntamiento donde ningún partido político tiene mayoría. Y como no tiene mayoría, no puede sacar los presupuestos. Y sí que es verdad que aunque dos partidos políticos se junten, la propia disparidad de criterios no une no aúna lo que es los votos suficientes para sacarlo. Con lo cual yo creo que la definición, o lo que realmente nos traslada a los ciudadanos, es que debemos dialogar, debemos de hablar y debemos de entendernos, y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros llevamos ya el segundo presupuesto donde hemos llegado a acuerdos con todos, hemos llegado a acuerdo con Ciudadanos, hemos llegado a acuerdo con el Partido Socialista, y no hay nada más que decir. Entonces creo que por responsabilidad se deben de aprobar. David, el Grupo Socialista ya ha anunciado esa abstención. Hoy precisamente en Comisión de Hacienda también se abstenían tras ese acuerdo alcanzado con el Partido Popular. Bueno, más que con el Partido Popular, con la ciudad, ¿no? Porque
desde el inicio... Bueno, el acuerdo era con el Partido Popular. Desde el inicio, sí, pero bueno, me explico. Desde el inicio del mandato los socialistas lo tuvimos claro. Si no había posibilidades de gobernar esta ciudad, pese a los 2 intentos, podríamos decir que ha habido, lo que no íbamos a hacer desde el Grupo Municipal Socialista era bloquear el desarrollo de la misma. Y el presupuesto es la herramienta básica para el desarrollo de la ciudad, porque sin presupuesto, pues efectivamente no hay ni inversiones, ni hay subvenciones para los diferentes colectivos, etcétera. Es la herramienta básica de funcionamiento de la ciudad y, por lo tanto, esa fue la premisa del Partido Socialista. En este mandato, en este ejercicio hemos sido muy exigentes con el grupo proponente del presupuesto, con el equipo de gobierno, y planteamos un documento, como decía Salvador, con 21 medidas, unas presupuestarias y otras no presupuestarias, con 21 medidas que, de ser introducidas en el proyecto de presupuestos, pues harían que el Partido Socialista facilitara con su abstención la aprobación de estos presupuestos. Así ha sido. El documento de presupuesto recoge estas 21 partidas, entre las que destacan fundamentalmente los 15 millones de euros de inversión sobre los que va a decidir el Partido Socialista, fundamentalmente destinado a los barrios para cubrir necesidades, en algunos casos históricas, con algunos de esos barrios y que nunca se habían producido, con un aumento del 2% del gasto social, que se incrementa al que ya se produjo también en el ejercicio anterior, la devolución del 5% de los salarios que les fueron detraídos al personal laboral del Ayuntamiento en el año 2012, y así, como digo, una serie de medidas que se han visto reflejadas en el presupuesto y que, por lo tanto, nos abstendremos hoy en la Comisión de Hacienda y el próximo viernes, como digo, para facilitar el presupuesto y que pueda funcionar la ciudad. Con un presupuesto que no es el del Partido Socialista, por eso el voto no es afirmativo. De gobernar el Partido Socialista hubiésemos hecho otro presupuesto mucho más ambicioso aún, pero que entendemos que hemos mejorado sustancialmente, como digo, con todas estas propuestas como para facilitar su aprobación. Bueno, pues ahora toca a las fuerzas emergentes, no sé si ya se les puede llamar emergentes. Están emergidos, ya han emergido. Ya están emergidos. Raúl, imagina si ha votado, bueno, hoy ha votado ya en contra en esa Comisión de Hacienda y previsiblemente el viernes el voto también será contrario. Sí, votaremos que no. Al final llevamos tantos años en este periodo de democracia en el cual pues ha habido un bipartidismo muy claro y que parece que intenta mantenerse, que han hecho todo un cambio legislativo para que al final, en las situaciones como las que tenemos actualmente, como decía Salvador, de tanto reparto de fuerzas, que no haya absolutamente ningún problema para que sigan gobernando, o en este caso para que siga avanzando un proyecto de presupuestos sin la necesidad de su aprobación. Eso es algo que se contempla. Es cierto que crea unas ciertas incertidumbres, ¿no?, que nos aprueben unos presupuestos, pero yo creo que la propia legislación da mecanismos de protección también para el ayuntamiento y demás. Por tanto, cuando hablamos de que se va a caer el mundo, cuando no se va a aprobar unos presupuestos, no es así. No podemos ir a la teorización del miedo, porque al final esto nunca nos permitiría tener unos diálogos, digamos, en conversaciones entre formaciones políticas de tú a tú, da igual el número de concejales que tenga cada uno, ni siquiera tampoco plantear proyectos alternativos. Para nosotros es cierto que nos resultaba muy difícil hablar con el Partido Popular, proponer algo con ellos después de el impasse que hubo prácticamente 2 meses con la moción, ¿no? Pero también esto se mandaba, por otra parte, creemos que tenemos que mantenernos en el perfil de oposición constructiva. A veces mantener esta posición de oposición constructiva a veces supone rechazar, decir no a unos presupuestos, ¿no? Porque a nosotros no nos van a engañar con el miedo. Nosotros tenemos un planteamiento de ciudad, queremos hacer una ciudad para todos y para todas, y eso supone confrontar modelos. Y como el Partido Popular no mueve ficha, lo tenemos que decir en este caso que no. Ya vivimos la experiencia en los presupuestos anteriores, donde les planteamos un documento y donde se enrocó el señor Lacalle en el no a Imagina, y eran pocas cuestiones las que nos dejaban, ¿no? Nos querían comprar el voto con 2 cositas muy pequeñas, que ahora esas mismas propuestas que nos rechazaron les valían. Tampoco teníamos que hacer un ejercicio más allá de proponer más cuestiones, porque no aceptaron nada. Pero bueno, ahí lo tenía el Partido Popular para elegirlo, y lo mismo sucedió con las inversiones financieramente sostenibles. Ahora vemos unos presupuestos
presupuestos, que es cierto que está muy basado en el hormigón y las baldosas, que en algunos momentos pueden ser importantes, pero se van repitiendo ecos de otras cuestiones, ¿no? Inflamos lo que yo llamo el mamotreco, que es la sociedad de promoción, se le va a meter una cantidad ingente de dinero que se planteaba para desestructurar o empezar a eliminar la administración paralelo, que tanto hemos debatido aquí, pero que al final lo transmiten todos esos fondos a otra administración en paralelo y que no va a funcionar, ¿no? Esto tampoco lo voy a desarrollar más. Y luego que nos van vendiendo los mismos mensajes anteriores, ¿no? Subida de servicios sociales, ¿no? El año pasado también vimos una supuesta subida de servicios sociales, pero que al final lo único que planteaba eran las subidas lógicas de los contratos vinculados a servicios sociales, pero en las políticas sociales reales no existía. O sea, no había tampoco fondo. Y ahora mismo pasa lo mismo. Y luego otra cuestión, ¿no? Aparte de lo que planteaba de la moción y las incongruencias que para nosotros nos podía suponer, manteniendo siempre la lógica de intentar de apostar por una oposición constructiva, es que Javier Lacalle no nos ha transmitido nada en este tiempo que nos permita confiar mínimamente en él, ¿no? ¿A qué me refiero? En este último ejercicio presupuestario hemos visto que se ha aumentado hasta 2,1 millones de euros los contratos sin publicidad, ¿no? O sea, los contratos negociados o los pequeños contratos, ¿no? Esto no es la política de la transparencia, ¿no? Que seguro todos apostamos, ¿no? Pero parece que el Partido Popular no. Y luego también tampoco cumple con los que habían acordado los presupuestos o otras iniciativas, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, de las iniciativas acordadas tanto en inversiones sostenibles como los presupuestos anteriores, 2/3 están sin ejecutar, ¿no? Entonces, claro, ¿qué muestra nos ha dado Lacalle para confiar en él, ¿no? Yo ya digo, no intentemos ser constructivos, pero a veces el ser constructivo supone decir que no. Gloria, ¿por qué Ciudadanos votará que no al presupuesto? A pesar de que nos han incluido todo, como ha dicho el señor de Foronda, que... A ver, yo estoy de acuerdo, fíjate, en todo el argumentario que ha dicho Salvador. El proyecto de presupuesto es un documento a través del que vertebramos toda la prestación de todos los servicios, inversiones, etcétera, en el ayuntamiento. A mí me parece fundamental, me parece muy importante y tiene que ser en beneficio de la ciudad. Y yo creo que tiene que ir acompañado o tiene que ir por detrás de un proyecto de ciudad que no existe. A mí esta fórmula de hacer los presupuestos de voy donde unos negocio, como tienen más votos, son los primeros con los que negocio, luego voy donde otros o no voy o dejo de ir, a los otros no les hago ningún caso, y voy quitando y poniendo y voy ajustando como haciendo la cuenta de la vieja un presupuesto. Eso es muy triste y muy pobre. Aquí yo entiendo que deberíamos de sentarnos los 4 grupos y decir, a ver, ¿qué proyecto tenemos? Pero no para el año 2017, no, para lo que queda de mandato o para 2 mandatos y tener unas prioridades, unos objetivos, unas finalidades y luego ver cómo lo financiamos. Y como decía Salvador, si tenemos casi un 80% encorsetado en lo que es el personal y lo que es el mantenimiento del ayuntamiento y todo lo que viene ya comprometido de otros ejercicios, pues yo entiendo que si el margen es muy pequeño, con mayor motivo para que prioricemos, veamos qué inversiones son las más importantes, y yo creo que además estaríamos todos de acuerdo, porque ¿de qué me sirve que, por ejemplo, los socialistas hayan dicho que tienen que hacer la obra de la Rebolleda o la de el alcalde Martín? Pues sí, yo también puedo estar de acuerdo con eso, si eso es lo prioritario y si hay otra cosa, o en los barrios, que les gusta mucho la palabra barrios, pero es que los barrios son una cosa, la ciudad es ciudad, ¿no? Entonces yo entiendo que debería de haber un ejercicio de propuestas de todos. El año pasado se hizo, hasta tal punto que 2 formaciones o 2 grupos municipales lo apoyamos expresamente, los socialistas con su abstención, y el grupo Imagina, y tiene razón, porque nosotros estuvimos en muchas de las conversaciones con ellos y estando el señor Foronda ahí delante, que ellos hacían sus propuestas y muchas muy válidas y a nosotros comulgábamos con ellas y no se les admitió. Pero bueno, por lo menos participaron. Yo este año no sé ni si han participado. Nosotros no hemos participado. No se ha sentado nadie con nosotros a hablar de los presupuestos. Entonces, como ya le oigo refunfuñar al señor de Foronda, me anticipo y digo, nosotros hemos tenido una reunión, bueno, yo en concreto, este jueves, no el anterior, con el señor alcalde, que me iba a dar esas hojas enormes que son como sábanas, en las que vienen pues, ¿no? el estado de ingresos y gastos. Pero estaban mal impresas, me dijo, no te las puedo dar, que están mal. Efectivamente, estaba la última columna mal, te las pasaré por correo, hasta hoy. Y este jueves pasado, el señor Foronda, a mí, al igual que a todos los concejales de la Comisión de Hacienda, nos ha enviado la hoja Excel, y luego lo que es el proyecto de presupuestos, que son 400 y pico folios, más hoy en las bases de ejecución otros tantos, no sé cuánto.
este viernes al hacer la convocatoria para la Comisión de Hacienda. Antes no se nos ha pasado el proyecto, no se nos ha ayudado a buscar, a desmembrar. Es que date cuenta que abordar semejante documento cuando no has tenido ningún conocimiento hasta ese momento es difícil, y más para nosotros, que es el segundo proyecto que conocemos. Y entonces, sí es cierto que en aquella reunión el señor alcalde me dijo, ya hemos incluido lo vuestro. ¿Qué es lo vuestro? Y me señaló 3 cosas. Y digo, no, es que nosotros tenemos unos acuerdos del 2016 que no se han ejecutado, que ya se preveían algunas partidas para el 17 que no están, y además también podíamos querer abordar cosas para el 2017. Pero es que hay acuerdos plenarios que exigen unas partidas presupuestarias que no sé si todavía están porque no me habéis dado el presupuesto. ¿Y qué vamos a hacer con todas las inversiones sostenibles que este año hemos hecho proyectos? ¿Vamos a hacer luego las obras este año o no? Bueno, pues todo eso, yo hasta el de este viernes que el señor Foronda nos ha pasado el proyecto, no he tenido la posibilidad de ver si está así o si no está así. Entonces, hoy decía, le he oído en los medios que no me lo había leído, y he dicho yo que no es lo mismo, como decía el señor Cela, jodiendo que jodido, y no es lo mismo leyendo que leído. Yo no lo he leído entero porque no he tenido tiempo, lo estoy leyendo y estoy buscando, y desde luego no estoy encontrando todo aquello que se comprometió el Partido Popular y que no nos han ayudado tampoco a buscar. Entonces, en principio, sobre esa tesitura, al margen del tema famoso de los consorcios, etcétera, pues nosotros en principio vamos a votar en contra. Para acabar, 30 segundos, Salvador. Es que 30 segundos es poco. Es que no tenemos más tiempo. Vamos a ver, lo que sí que te pido, Gloria, es cuando vengas aquí digas la verdad. Yo nunca miento a Salvador. Si no me vas a obligar a que cuente yo determinadas cuestiones. Vamos a ver, los presupuestos son los mismos que antes de Navidades, con 2 o 3 modificaciones, como era el Aru de San Cristóbal y el meter lo que son las viviendas del parque de vivienda de 200.000 a 300.000. Eso ha sido los retoques y un par de retoques que teníamos que hacer. Son los mismos presupuestos que los podías tener visto. Entonces, ¿cuándo habéis incluido lo nuestro? Lo tenías y estaba visto. Los presupuestos, toda la parte tuya, lo traigo aquí con la partida, con el número de partida tal. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que no te los has mirado. ¿Y por qué no te los has mirado? Que también te digo que el presupuesto, os mandé una hoja Excel el día 1, mucho antes de entregar el proyecto de presupuestos para que lo vieses. Tú eres la única, déjame acabar, eres la única persona, perdona, lo que hay que saber es un poco de informática, y cuando abres la hoja Excel, te vas con el ratón, corres la barrita de abajo y te aparece la columna del 2017. Si quieres, hacemos la prueba. En todo caso, Salvador, y ves y aparece el 2017. ¿Dónde están todas mis partidas? No, pero dilas, ¿dónde están todas mis partidas? Sí, te lo digo. Estamos sin tiempo. Entonces, ahí están. Pues si están en esa hoja no me hacía falta 400 y pico que más me han enviado. No lo has visto, me mandas un correo electrónico ayer y dices a las 10 de la noche que no lo has podido ver, los presupuestos, y resulta que Amareco esta mañana con el Diario de Burgos, donde tú haces unas declaraciones en contra de que no vas a apoyar los presupuestos porque no aparecen tus partidas, y resulta que no has visto el presupuesto. No aparecen mis partidas, lo mantengo todas las que acabo de decir, y no os habéis sentado en ningún momento a intentar, siempre te recuerdo que el año pasado, gracias a que nosotros votamos a favor, estos señores en contra de las ordenanzas, en contra de los consorcios, en contra de los presupuestos. Con nosotros porque ya tenías el voto. No tenemos tiempo para más. Tendremos que continuar el debate en el Pleno el próximo viernes. Vamos a dejar algo también para el viernes. Muchísimas gracias a los 4, pero de verdad no tenemos más tiempo, y muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Muchas gracias.